Dios les bendiga, hermanos, en este día. Hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz a nuestro favor. Y hoy quiero hablar de lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el mensaje de hoy lo he titulado La extraña justicia de Dios. La extraña justicia de Dios. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nunca pecó. Él nunca cometió ningún pecado. Pero dice este texto que Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios castigó nuestro pecado en el Señor Jesucristo y derramó su ira sobre él. Por nosotros, dice el apóstol Pablo, por nosotros. Esto nos habla de la sustitución. Nos habla de que Él fue puesto en nuestro lugar. Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Y creo que la mejor manera de expresarlo es la que usa el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y agrega, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El jueves anterior a la Pascua, o sea, el día anterior a la Pascua, el Señor Jesucristo fue arrestado y esa noche fue interrogado, fue golpeado, fue escarnecido, se burlaron de él y luego el viernes fue entregado a la autoridad romana, donde también fue azotado con un azote de 7 o 9 tiras de cuero con piezas de metal que desgarraban la piel. Fue golpeado, fue escarnecido, fue objeto de burla por parte de los soldados. Le pusieron una cruz, se inclinaron ante él burlándose. La gente blasfemó de él y dijo: no tenemos más rey que el César, no tenemos otro rey que el César. Y después fue llevado por las calles de Jerusalén para ser escarnecido, para ser expuesto, avergonzado, porque esa era la costumbre. Para ser crucificado lo llevaron fuera de la ciudad a un lugar público donde ejecutaban a los condenados, y ahí el Señor fue crucificado. Dios hizo justicia allí. Por eso hablamos de la extraña justicia de Dios. Ese viernes, mientras tanto, en el templo, el sumo sacerdote, a las 9 de la mañana, mientras se reunían ahí muchos cabezas de familia, muchos padres de familia, con cada uno con un cordero para sacrificarlo por la Pascua, y a una señal del sacerdote, cada uno de aquellos hombres sacrificó su cordero por su familia, recordando la liberación que Dios había hecho del pueblo en Egipto. A esa misma hora, a las 9 de la mañana, Jesús estaba siendo clavado en la cruz fuera de la ciudad. A esa misma hora, el sumo sacerdote estaba atando un cordero a los cuernos del altar
para sacrificarlo más tarde en favor de todo el pueblo. Mientras tanto, un desfile innumerable de hombres llevaban sus corderos para sacrificarlos, y un río de sangre corría a través del templo y se derramaba hacia el torrente de Cedrón. Josefo dice que se calculaba que se sacrificaban ese día unos 240,000 corderos, más o menos. Y a las 12 del día, dice la Biblia, dice el relato de los evangelios, el cielo se oscureció. El sol no dio más su luz sobre aquel lugar, y en ese momento, mientras miles de padres de familia sacrificaban a su cordero, el Padre estaba sacrificando a su propio cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote desataba aquel cordero de los cuernos del altar, lo tomaba y lo sacrificaba a favor de todo el pueblo. Y fue a esa hora, según relatan los evangelios, que el Señor Jesucristo entregó su vida. A esa hora Él murió fuera de los muros de Jerusalén. Fue a esa hora que el Señor pronunció aquella palabra, consumado es, que en griego es tetelestai, una sola palabra. Pero ahí en la cruz, a esa hora del sacrificio del Señor Jesucristo, mientras los soldados estaban clavándole las manos sobre aquella cruz y los pies, y cuando fue levantado sobre la cruz y expuesto a la calumnia, a la vergüenza, a la burla de la gente, Dios castigó en su Hijo Jesucristo los pecados de cada uno de nosotros, y así Él cumplió su justicia, la extraña justicia de Dios. Dios, dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí en la cruz, el Señor Jesucristo sufrió el castigo por nuestros pecados. Él enfrentó la ira de Dios y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí también Él enfrentó el ataque de todos los demonios tratando de destruirle. Dios derramó su ira en ese momento sobre su Hijo Jesucristo, como si Él hubiera cometido los pecados de cada uno de nosotros. Como si Jesús fuera un ingrato, un traidor, como si Él fuera un egoísta, un malvado cruel, como si fuera un asesino, un mentiroso, un adúltero, un inmoral, un pornógrafo, un chismoso, un codicioso, un lascivo, un abusador de los pobres y de los desvalidos. Todo eso cayó sobre Él, como si Él hubiera ignorado al necesitado, como si Él amara el placer más que a Dios, como si hubiera sido un hombre iracundo, amador de los deleites, como si fuera un codicioso, amador del dinero, un hipócrita, un amigo del mundo, un hombre con gran amargura, como si hubiera sido un obsceno, un maldiciente, un borracho, un ladrón, un cobarde, perezoso. Y la lista sigue y sigue. Había quienes se burlaron de Él desde la noche del jueves, le vendaron los ojos y le golpeaban y le decían: adivina quién te golpeó. Los burladores que decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los que decían: Él se hizo a sí mismo Hijo de Dios, pues que baje de la cruz.
El castigo de los burladores cayó sobre el que estaba en la cruz. El castigo de los violentos y de los asesinos cayó sobre la víctima. El castigo de los traidores cayó sobre el traicionado. Esa es la copa que el Señor Jesucristo decidió tomar para salvarnos. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y sufrió la ira de Dios. Y la ira de Dios vemos en la Biblia que no es cualquier cosa. Si vemos en el Antiguo Testamento, la ira de Dios es terrible. La ira de Dios se derramó sobre el mundo en el diluvio. Y la Biblia dice que el diluvio arrasó con la humanidad. Solamente 8 personas se salvaron. Tal fue el alcance de la ira de Dios. Y la ira de Dios se derramó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y fuego del cielo cayó. Y ambas ciudades con todos sus habitantes, todos, hombres, mujeres, niños, todos murieron excepto Lot y sus 2 hijas. La ira de Dios es terrible, es temible. La ira de Dios también se derramó sobre los habitantes de Egipto con aquellas plagas que arrasaron el país y finalmente con la muerte de los primogénitos. Para que sepan que yo soy el Señor, dijo Dios. La ira de Dios es terrible y toda esa ira de Dios se derramó sobre su Hijo Jesucristo allí en la cruz por todos nuestros pecados. Dios hizo justicia, así, eso es lo que dice la Biblia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La extraña justicia de Dios se da en el hecho de que Dios castigó en Cristo todos nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así se hizo justicia. Si ha habido un tiempo en la historia donde se cometió una gran injusticia, fue este tiempo por parte de la humanidad. Porque al inocente se le juzgó como culpable. El Cordero de Dios cargó con nuestros pecados. Y toda la maldad, toda la suciedad, todo el pecado y toda la injusticia y toda la ira de Dios y todo el ataque del infierno se sirvió sobre el Señor Jesucristo. En ese momento, por nuestros pecados, el Hijo de Dios, sufriendo en nuestro lugar. Cuando alguien pregunta, ¿por qué Dios permite tal injusticia? ¿Por qué Dios permite que pasen tales cosas? Parte de la respuesta está en la cruz. Dios llevó en Jesucristo toda nuestra maldad. Él castigó en su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados y todas nuestras injusticias. Si un cineasta de Hollywood tomara esta historia y la reescribiera, seguramente veríamos que cuando Jesucristo, si él la reescribiera, veríamos que cuando Jesucristo estaba en la cruz, seguramente el cineasta de Hollywood hubiera hecho que los clavos se desaparecieran de sus manos, las espinas se derritieran en su frente, sus heridas sanaran, él se levantara con poder, con gran autoridad, con fuego de juicio, se posaría sobre las almenas del templo y destruiría a sus enemigos con el fuego y con la espada de su boca. Eso sucedería si un cineasta de Hollywood seguramente pudiera reescribir esta historia, pero Dios no hizo eso. Dios esperó. Si hubiera habido un momento en la historia en que uno dice, y cuando uno lee los evangelios,
uno espera que llegue el momento en que Dios intervenga. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir. Esto no es justo. Pero Dios no hace nada. Dios se mantiene callado, no interviene. Y permite que su hijo sea tratado de esa manera, hasta la muerte. Dios no interviene porque Dios estaba cargando sobre Cristo todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre él. Por eso solo en Cristo hay salvación. Por eso, en ese mismo pasaje, en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice: les rogamos en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Si Él ha hecho todo esto para pagar por nuestros pecados, porque finalmente ese es nuestro gran problema. Eso es lo que nos estorba para acercarnos a Dios. Eso es lo que nos limita nuestra relación con Dios, lo que ha trastocado y quebrantado y destruido totalmente nuestra relación con Dios. Y nuestra esperanza de vida está frustrada porque somos pecadores. Pero Dios perdonó en Cristo todos nuestros pecados, y ahora el llamado de la Biblia es: reconcíliate con Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 20, el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio, en el versículo 31, él dice, el versículo 30 y 31 dice: Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero decirle esto hoy: la fe a la que la Biblia nos llama no es una fe ciega. Dios permitió que todas estas cosas quedaran registradas, dice el apóstol Juan, para que pudiéramos creer, no sin evidencia, sino en base a los hechos, a el registro histórico de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La fe que salva es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Estas se han escrito para que creáis. La fe no es meramente un sentimiento o una emoción. La fe está fundamentada en la verdad de la palabra. Así es que hoy quiero invitarle a que considere esto. Si usted entiende que Jesús pagó por todos sus pecados, Él llevó sus pecados en la cruz, Él sufrió por usted, como dice el profeta Isaías, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Entonces, sepa que el sufrimiento y la muerte de Cristo tuvieron un propósito, tuvieron el propósito de salvarnos, de redimirnos, de comprarnos, de liberarnos, de volvernos a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: reconcíliate con Dios. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. No fue una muerte inútil. No fue un final inesperado en la historia. Dios tenía conocimiento de todas estas cosas. Y a pesar de que Cristo en la cruz enfrentó el ataque de todos los demonios, enfrentó y sufrió la ira de Dios y cargó con todos nuestros pecados, Él cumplió su propósito. Y cuando exclamó tetelestai, también se refería a eso. Todo se cumplió, todo se pagó. Así es que considera esto y vuelve tus ojos al Señor. No hay esperanza fuera de Él. No hay ninguno más que pueda salvarnos.
No hay nadie, ni uno solo, más que el Señor Jesucristo, porque el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice también, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú has entendido el mensaje y crees al Señor Jesucristo, entonces haz una oración y dile a Él lo que hay en tu corazón. Pide perdón por tus pecados y pídele que Él entre a tu vida y te dé esa salvación y te haga un hijo de Dios, porque dice la Biblia que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo. Pedimos que tú lleves tu palabra a aquellos, Señor, a quienes tú la has destinado. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.